invitado a compañeras que vienen a contarnos sus experiencias y también lo que han ido desarrollando a partir de luchas concretas sindicales de la reproducción social. Nos parece que es como un cierre muy oportuno para el curso, que va, yo creo y creemos, ¿no?, que va a dar pie a un debate como muy rico, muy interesante, y que no podía estar completo un curso de estas características sin tener en cuenta las experiencias de lucha concretas, ¿no? Bueno, y a las personas y a las mujeres que las están protagonizando y que están desarrollando como esos procesos sociales, ¿no?, que son un poco la materialización de todo lo que veníamos hablando estos días. Vamos a tener 4 intervenciones, algunas de ellas dobles, de compañeras de diferentes experiencias, ¿no? Ya visteis el correo, si habéis podido leer los articulillos y los textos fantásticos, si no, pues no pasa nada, ya lo iréis haciendo cuando podáis, ¿no? En primer lugar, está con nosotras María Villafuentes, que es limpiadora del Hospital Gregorio Marañón y que es delegada sindical de COVAS y que está hablando hoy en su pausa del trabajo, ¿vale? Entonces, como se tiene que ir en 10-15 minutos, pues empezamos ya en vez de esperar hasta 10:15, como hemos hecho otros días. Después tenemos con nosotras a Esther y a Nandi, que son trabajadoras de residencias públicas de la Comunidad de Madrid y que forman parte del sindicato MATS. Después hablarán Rafaela Pimentel y Constanza Cisneros, que son trabajadoras del hogar, integrantes tanto del colectivo Territorio Doméstico como del sindicato Sintraocu. Y por último hablarán 2 compañeras de la PA de Vallecas, Lota y Miriam, y las iré presentando a cada una de ellas un poquito más cuando les vaya dando paso, ¿vale? Entonces, bueno, María, todo tuyo. Adelante, muchas gracias por estar aquí y más todavía eso, que ha trazado a propósito su pausa para que le pueda coincidir y todo, así que muchas gracias, de verdad. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotras una vez más por contar conmigo. Y bueno, yo creo que la lucha que empezamos el servicio de limpieza de Gregorio Marañón en mayo, hará un año, es algo que casi es conocido de todas las que estamos aquí. Algunas de ellas, como Rafaela, pues nos ha estado apoyando en muchas concentraciones y reivindicaciones. Entonces, bueno, nosotras comenzamos a luchar para que no se privatizara nuestro servicio de limpieza porque, bueno, pues la Comunidad de Madrid creía conveniente que tenía que ser la limpieza privada. En este hospital ya hubo hace años algunos servicios privatizados y la consecuencia de ello fue una peor asistencia al ciudadano porque donde una limpieza pública tiene en un puesto a 5 limpiadoras, la empresa privada va a tener a 2, 3 como mucho. Ello conlleva que la limpieza no sea óptima ni profesional y al final el perjudicado siempre es el ciudadano, que viene a un servicio de un hospital en el cual pues, no están garantizadas las medidas de higiene. Nosotras empezamos la lucha con muy poco apoyo de los sindicatos jerárquicos que hay en el Marañón. Y tras meses de lucha, pues vimos necesario crear un sindicato que representara realmente al servicio de limpieza, en el cual la mayoría somos mujeres. Hay muy poquitos compañeros varones en este servicio. La limpieza de un hospital como de residencias, como atención a pacientes en casa, etcétera. El servicio doméstico, pues a día de hoy sabemos que es son sectores mayoritariamente femeninos. Entonces, nosotras lo que queríamos buscar con esta implantación sindical era que por una vez tuviera voz la representación sindical femenina, ya que bueno, todos sabemos que comisiones, UGT, etcétera, todos sus portavoces, directores, como queramos llamarlos, son hombres. En concreto, aquí en el Gregorio Marañón tenemos todos los sectores son varones, empezando por el director del comité de empresa, que es un hombre,
el responsable de comisión es hombre, UGT hombre, etcétera, así todo. Y luego ya pasando porque el personal por encima de nosotros, como es gerente, director de recursos humanos, en todos los casos es la figura de un hombre. Entonces creemos que ya es hora de que la mujer también pueda ocupar esos puestos. Entonces, bueno, creíamos que además de la lucha para que no privatizasen nuestro servicio, la lucha también que llevamos a cabo era que se nos diera más voz a las mujeres, puesto que aquí en el Hospital Gregorio Marañón superamos en número a los hombres en todos los sectores. Entonces, bueno, creo que es muy positivo que haya sindicatos que estén liderados por mujeres. En nuestro caso está siendo positivo porque, bueno, estamos consiguiendo muchas cosas y los sindicatos tradicionales al principio nos tomaron un poco como unas locas que vienen aquí ahora estas limpiadoras a hacer el qué, porque por desgracia, y alguna compañera que ha estado aquí en el Marañón me ha comentado hace años, el servicio de limpieza, aún a día de hoy, seguimos siendo las grandes olvidadas y las grandes invisibles. Nuestro trabajo es muy importante, pero no se nos considera importantes. Dada la redundancia, nosotros si no tenemos una formación, una limpieza óptima de lo que es el mecanismo de un hospital, pues nada funcionaría como está funcionando a la perfección. Entonces, bueno, es un poco así la lucha que llevamos. La lucha es que no termina. O sea, tenemos que enfrentarnos primero eso, a que están los hombres de siempre, después de 40 años, que por muy de izquierdas que sean y muy liberales, pues sí, eres una mujer. Al fin y al cabo, ellos llevan 40 años en un sillón y no conciben que una mujer pueda arrebatarles su puesto. No conciben que nosotras, Elvira y yo, otra compañera que somos delegadas de COVAS, podamos estar luchando, informando a los compañeros y compañeras de la misma manera que hacen ellos. Queda mucho por hacer en esto todavía. Las mujeres hemos conseguido mucho en los últimos años, pero estamos al principio de la montaña. Todavía nos queda mucho por hacer. Nosotras creemos que es un trabajo arduo, de esfuerzo y sobre todo de unión. Cada día y cada año se está viendo que, bueno, pues que los movimientos de mujeres estamos cada vez más unidos. Creo que es la única manera de conseguir algo, la unión y el apoyo entre todas nosotras en los sectores precarios que estamos, casi siempre somos mujeres. Y creo pues eso, que es muy importante la unión y el crear sindicatos feministas para luchar contra todo esto que está pasando, ¿no? Yo al fin y al cabo creo que dentro de las condiciones de trabajo que tenemos aquí en el hospital, que es mucha sobrecarga porque falta personal, etcétera, quizás somos unas privilegiadas porque, bueno, pues tenemos un reconocimiento, una remuneración a final de mes que a lo mejor no está compensada con el esfuerzo y el trabajo que hacemos, pero bueno, lo tenemos. Lo que sí que hay que conseguir es que las empleadas de hogar y las cuidadoras de personas dependientes y mayores lleguen a tener ese reconocimiento que tenemos las limpiadoras de hospitales, teniendo en cuenta además que las cuidadoras de personas mayores y personas dependientes realizan un trabajo y desempeñan un trabajo que aquí en el hospital es una titulación, que es el técnico en cuidados de auxiliar de enfermería. Y aquí se les reconoce y se les paga a razón de eso. Entonces, ¿por qué estas personas, estas mujeres, que en su mayoría son mujeres, no pueden tener un reconocimiento a la labor que hacen?
pues eso es uno de los campos en los que hay que luchar para conseguir que se reconozca ya de una vez que las cuidadoras tienen un trabajo, pues eso, que en otros sitios tienen una titulación y se los recompensa por ello, y a estas personas no. Igual que a las empleadas domésticas, se están realizando unos trabajos de limpieza, igual que en cualquier otro sector de limpieza. Tienen que tener un reconocimiento, tienen que tener un salario justo, un sindicato que en un momento dado de problema o de una situación embarazosa tenga a quien recurrir y a quien pedir ayuda o consejo. Entonces, bueno, yo creo que con este tipo de eventos en los que participamos y contando las experiencias de compañeras y bueno, y creando sindicatos como por ejemplo tienen en territorio doméstico, tenemos nosotras en el Gregorio Marañón, pues vamos poco a poco consiguiendo no quedar silenciadas, sino al contrario, que o sea, tenemos lucha y la lucha se hace visible y se hace pública en redes, en televisión, etcétera. Entonces, todo eso, para mi punto de vista, es el trabajo que se tiene que seguir haciendo en el ámbito feminista, contribuyendo eso con creaciones de sindicatos en su mayoría para mujeres, el sindicalismo feminista que tanto estamos reclamando. Y bueno, pues es breve, es eso por lo que, bueno, por lo que estamos luchando, por lo que algunas compañeras que hoy están conectadas saben en qué va nuestra lucha, y por supuesto que animo a todas a que no se callen, que sigamos juntas en la lucha y que algún día, espero que no tardemos muchos años en verlo, pues el sindicalismo femenino tenga el auge y tenga la importancia y el puesto que se merece en la sociedad frente a los sindicatos que todos conocemos, que llevan años acomodados y que al depender de las subvenciones del gobierno que toque de turno, pues les tienen un poco silenciados y amordazados. No pueden dar más pasos de los que dan porque, bueno, siempre hay uno por encima que les está frenando. Entonces, yo creo que no debemos permitir eso, que nadie nos pague, que nadie nos subvencione, que nosotras en este caso no lo trabajemos con las cuotas de afiliados, luchamos, todos somos iguales, aquí no hay liberados, no hay nada, y sobre todo eso, luchar para que las condiciones que hay en el sector de limpieza, que la mayoría somos mujeres, se vayan mejorando en la medida de lo que se pueda mejorar. Pero vuelvo a repetir, yo creo que bueno, pues nuestro sector, comparado con otros sectores, podemos considerarnos un poco afortunadas. Y lo que sí que invito es eso, a luchar por las otras compañeras de otros sectores que no tienen un reconocimiento como el que podamos tener aquí nosotras en el hospital. Vuelvo a hacer hincapié, las cuidadoras de personas mayores y personas dependientes hacen una labor excepcional, una labor que en cualquier sitio estarían concediéndole una categoría profesional, una remuneración profesional a consecuencia del trabajo que hacen, y por desgracia no es así. También por desgracia porque en la mayoría de los casos son personas inmigrantes que de eso se aprovechan el capitalismo, ¿no? Los que mandan. La presión y el miedo que tienen las personas que tienen que venir y dejar sus países por la situación y vienen aquí y como que tienen que aguantar y con todo, y creo que no es así. No debemos permitir que la burguesía siga haciendo esto con ciertos sectores
relacionados con limpieza y cuidado de personas. Entonces, bueno, desde aquí animo a todas a que sigamos en lucha, que se formen muchos más sindicatos liderados por mujeres y entre todas ayudarnos en la medida que unas podrán más, otras menos, pero sobre todo eso, que no decaiga el ánimo de lucha, porque con la lucha y con la unión se consiguen cosas. No hay más que ver el caso nuestro, lo he vivido en propias carnes, que con lucha, constancia y con unión al final las cosas se consiguen. Nosotros hemos ganado la guerra a la Comunidad de Madrid y hemos conseguido que no privaticen nuestro servicio y pongan en la calle pues a un número muy, muy importante de personas, en su mayoría mujeres. Y bueno, pues eso, poco más os puedo decir, porque también voy muy justa de tiempo. Y nada, agradeceros enormemente que sigáis contando conmigo para todo este tipo de eventos. Yo siempre que pueda estaré ahí para, bueno, pues para contar mi experiencia o aportar lo que pueda aportar. No sé si es mucho o poco, pero de verdad, compañeras, que animo a que tenemos que seguir luchando y sobre todo eso, crear sindicatos feministas que somos los únicos que de verdad podemos ayudar a las mujeres. Y muchísimo, muchísimo ánimo a todas las trabajadoras que están con contratos precarios, a las empleadas domésticas, a las cuidadoras de personas mayores y dependientes. Ánimo y fuerza y que la lucha siga, porque al final, unidas y con lucha, el futuro será femenino. Eso lo tengo clarísimo. Si no, no va a haber futuro, es imposible. Muchas gracias a todas y disculpar, pero tengo que muchísimas gracias a ti. Me reclama. Además, tengo muchísimo, muchísimo trabajo. No te preocupes. Ha sido un Un placer. abrazo, María. Muchísimas gracias, María, y enhorabuena también por el éxito de la paralización de la privatización, que eso es un ejemplo importante de que efectivamente la lucha vale y es el camino, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí. pues muchas gracias por sacar esto a la luz. Os animo a todas a seguir porque se puede conseguir. Muchas gracias, de verdad, de corazón, y lo siento, me tengo que marchar. Suerte, compañeras. Un beso, gracias. Bueno, voy a dar paso a la siguiente intervención. Si os parece, van a ir interviniendo todas las compañeras y así después es más rico el debate habiéndolos escuchado a todas. Entonces van a hablar ahora Esther y Nandi, que son trabajadoras de las residencias públicas de la Comunidad de Madrid y que son parte del sindicato MAX, ¿no? Que seguramente todas lo tenéis en mente porque ha salido mucho en los medios, ¿no? Con propuestas como muy buenas de cara a hacer frente a la precarización que viven los trabajadores y las trabajadoras del sector sanitario y de cuidados durante la crisis sanitaria. Entonces, Esther, Nandi, os pido que os activéis el audio y si no, a ver si os los puedo activar yo. A ver, Nandi. Hola, Esther. Hola. Bueno, no sé quién va a hablar primero. No sé, Nandi, ¿quieres empezar tú o expongo yo un poco el tema sindicato que tenemos y luego expones tú la experiencia? ¿Te parece bien así? Nandi, tienes que activarte el audio, a ver. A ver, sí. Ahora, perfecto. Perdón. Nada. Perdón. Vale, intentáis hablar cada una 5 o 6 minutos para no irnos muy lejos, ¿vale? Pues adelante, vale. Esther. Bueno, pues hola, soy Esther, soy delegada sindical del sindicato MAS en una residencia pública de la Comunidad de Madrid. Y bueno, daros las gracias por dejarnos participar. En primer lugar, quiero comentar que, bueno, que cuidar tiene nombre de mujer. Hay profesiones tan feminizadas que se habla en personal femenino, ¿no? Como son enfermeras, como son limpiadoras.
Las relacionadas con los cuidados y limpieza pues alcanzan un 80% y la mayoría somos mujeres, que además tenemos unos contratos muy precarios y contratos de esclavas. Yo lo llamo así, esclavas, porque son sueldos muy miserables y en un entorno muy precario. Nosotras, bueno, damos gracias de que podemos ser personal laboral y tenemos unos contratos un poco más favorables ya a la gente privada y concertada, pero aún así las altas cargas de trabajo son muy desproporcionadas y no son muy asumibles. En las residencias públicas, las condiciones, como ya os he comentado, son muy precarias. Incluso ya cuesta encontrar profesionales cualificados, yéndose la mayoría de ellas a otras conserjerías, ¿no? Porque ven que la Agencia Madrileña de Atención Social, que se llama así, el AMAS, pues es tan precaria que no encuentran pues, el acorde que ellas quisieran, no pueden dar pues, la dignidad, lo que la gente puede demostrar en cada profesión. Bueno, nosotras hace 4 años nos tuvimos que organizar en un grupo de WhatsApp viendo la precariedad laboral, tanto a nivel de ratios como los medios que había en las residencias de la Comunidad de Madrid públicas. Nos empezamos a mover pues, hablando con el gerente, con el defensor del pueblo, con diputados de distintos partidos políticos, donde Raúl Camargo presentó una proposición no de ley que llevó a la Asamblea de Madrid, después de moverse por todas las residencias y ver el estado lamentable de ellas. Esa ley no salió porque el Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra y el Partido Socialista pues, se abstuvo a esa ley. Entonces, bueno, continuamos con la lucha y nos integramos en una marea que se hizo, una marea de residencias, pues que conlleva pues, a la familia, a los ciudadanos, a las trabajadoras. E incluso nos manifestamos en una primera manifestación que hubo y en la actualidad pues está que se sigue luchando por una ley estatal. Viendo el nulo apoyo que tuvimos por parte de los sindicatos, como ha dicho la compañera anterior, pues firmaron un convenio en el 2018 que me imagino que la compañera del Marañón, de la limpieza, también es personal laboral como nosotras, entonces sabrá perfectamente de lo que estoy hablando al ser laboral. Y firmaron un convenio del 2018, un convenio colectivo que no nos beneficiaba en absolutamente en nada, incluso nos quitaba derechos que habíamos adquirido hacía unos años, pues ahora incluso los hemos perdido. Entonces, viendo toda esa precariedad, pues intentamos integrar el sindicato MAC a la Agencia Madrileña de Atención Social, a las residencias públicas. Al día de hoy estamos en espera de elecciones, entonces no tenemos representación con nuestro sindicato MAC. Y bueno, ahí estamos luchando por la dignidad de los residentes y de las trabajadoras para parar la precariedad laboral y ofrecer una asistencia adecuada. Yo creo que hay que dotar a las residencias con más personal y con ratios dignos. Evolucionar en estos tiempos y dejar el siglo pasado. Y bueno, yo creo que mi compañera Nandi pues, os va a dar más explicaciones sobre el tema precario en el que día a día vivimos las residencias públicas, que en realidad sí deben de ser públicas, pero siempre con calidad, porque de nada sirve que voceemos y que hablemos de residencias públicas cuando no damos la calidad asistencial que debería de ser. Entonces, bueno, doy paso a Nandi para que os explique el día a día de las residencias públicas para que veáis un poco la precariedad con la que contamos en estos momentos. Muchas gracias. Hola,
a todas. Yo soy técnico en cuidados de enfermería de una residencia de la Comunidad de Madrid, concretamente yo en la gran residencia, que es 100% pública. Yo, bueno, salvando las distancias, como ha dicho antes la compañera del Marañón, porque siempre, según hacia dónde mires, pues te tienes que sentir afortunado, ¿no? Pero yo creo que teníamos que mirar todos un poco más hacia arriba. En lugar de mirar hacia lo que está peor para sentirnos mejor, deberíamos mirar todos hacia arriba para intentar alcanzar un poco otro nivel. Porque yo creo que lo que está muy claro, bueno, en principio estoy también muy de acuerdo con lo que dicen de que no estén subvencionados los sindicatos. Yo llevo 4 años en la residencia y he visto que por nosotros no se ha movido absolutamente nada. Cuando digo nada es nada. De hecho, yo me borré nada más llegar y me apunté a Maths porque era uno de los puntos que a mí me gustaba, que no está subvencionado por el gobierno, que son los propios afiliados los que empujan al sindicato, y yo creo que esa es la única forma de que por lo menos se intente con fuerza conseguir las cosas. Yo en la residencia he estado toda la vida en el Gregorio Marañón y cuando yo he llegado aquí he visto que las residencias son un sitio oscuro, que no tienen visibilidad, pero, o sea, tienen una visibilidad nula totalmente. Es un aparcamiento de personas mayores, porque los que están cognitivamente mal y físicamente mal, pues es que están literalmente aparcados. Las condiciones de ahí son de muy poco material, está todo súper contado. El personal, como ya ha dicho Esther, está recortado, no recortadísimo. Y luego, pues también está la particularidad de que la mayoría de las residencias son cortijitos y entonces los directores funcionan pues a su libre albedrío, entonces no respetan los convenios, nos obligan por órdenes verbales siempre, siempre y de malas formas, por lo menos en el caso de la mía, que yo creo que se ajusta a muchas otras, a hacer muchas tareas que no tenemos que hacer porque no tienen personal. Entonces es algo que consideramos que es muy injusto porque partiendo de la base que tiene que haber un personal equilibrado en todas las categorías y que cada uno haga la función que le corresponde hacer para no restar tiempo de sus verdaderas tareas, que es en mi caso, por ejemplo, la atención directa hacia los residentes, porque si yo tengo que ocupar mi tiempo en hacer traslados, en llevarlos a una peluquería, en fin, en una serie de cosas que me quitan de su atención, pues evidentemente la calidad va a ser peor. Y bueno, yo creo que resumiendo es un poco, es el estado general, que estamos muy, muy, muy quemados. Yo estoy cada vez más quemada porque es una lucha constante desde que estamos en este grupo. Intentamos empujar que la gente deje de tener miedo, que pelee, que se levante del sofá, pero el miedo en las residencias es horroroso. La gente le cuesta mucho abrir la boca porque hay muchas amenazas de sanciones. Siempre los directores están pues ahí con la espada de Damocles encima, y que este tipo de cosas pues que se tiene que terminar. O sea que nosotros estamos en nuestro derecho de reivindicar lo que consideremos oportuno en cuanto a nuestra categoría profesional, que se dote de material suficiente, que ahora hemos estado siempre escasísimos de material. Por supuesto, con la pandemia ya se ha multiplicado por 1.000.000 o por más. Seguimos teniendo restringidas las mascarillas y los guantes, porque es así, y que no queremos ser la hermana pobre de la sanidad ni de ninguna otra consejería. Queremos tenerlo, de hecho, tenemos la misma categoría profesional, compartimos el mismo convenio colectivo y no creemos que tengamos que estar detrás de un panel ahí oscuro como que no existimos, porque las residencias existen y cuando se habla de los hospitales también se debe hablar de las residencias. Y luego ya, pues partiendo ya de esa base, pues que por supuesto todo el mundo que esté en este tipo de trabajos, que veo que están algunas de las compañeras que están aquí hoy con nosotros, pues que se valore, que se remunere como se tiene que remunerar
y que por favor que recuperemos las ganas de luchar porque las hemos perdido. Y nada más, que yo creo que aquí he resumido un poco lo que quería decir. Pues muchas gracias, Esther y Nandi. Yo creo que es súper interesante, ¿no? Además, efectivamente complementa bastante algunas de las cosas que ya había nombrado María, ¿no? Y luego podemos volver a esto en el debate, ¿no? El tema de, bueno, de la precarización de sectores ultrafeminizados, donde además el hecho de que el trabajo se pueda realizar en buenas condiciones repercute tanto sobre las trabajadoras como sobre la gente que requiere esos servicios, ¿no? Temas como la atención a mayores o como la limpieza repercute de manera directa en derechos básicos de los usuarios de los servicios públicos, ¿no? Entonces, bueno, luego podemos volver sobre esto un poco y ahora pues te doy la palabra a Rafaela y a Constanza. No sé cuál de las dos quiere hablar primero, os activo el audio, a ver por aquí. Y pues adelante, igual 5 o 6 minutos cada una y muchas gracias también por estar aquí. Ellas son trabajadoras del hogar, integrantes de territorio doméstico y del sindicato Sintraoku. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir un poco nuestras experiencias reivindicativas. Nosotras, para ir un poco rápido por el tiempo, a ver, somos un grupo un colectivo de trabajadoras de hogar y cuidados, y nosotras estamos organizadas porque nos damos cuenta que es la única forma de reivindicar nuestros derechos, de visualizar, de dar a conocer todas las luchas en las que estamos. Nosotras, por ejemplo, una de las reivindicaciones que tenemos es la integración al régimen general de la seguridad social, porque nosotras no tenemos la prestación por desempleo. Nosotras, cuando las compañeras que tenemos documentación y que tenemos un contrato, no aportamos a la seguridad social y todo lo demás, pero cuando nos quedamos sin empleo, nos quedamos así, sin nada. Entonces, hay una, y dentro de todo esto hay una figura en los contratos de las empleadas de hogar. Nosotras pertenecemos a un régimen general especial, que es especial solo para las empleadas de hogar. Y en este hay una figura que se llama la figura del desistimiento, que hace del despido algo, es decir, que de la noche a la mañana la empleadora, el empleador nos pueden decir, ya no quiero que vengas, deja las llaves abajo y te vas. Entonces, nosotras, esta figura del desistimiento solo la tienen los altos ejecutivos de las empresas, y nosotras compartimos con ellos esta figura para que se vayan dando cuenta de la magnitud. Nosotras tampoco tenemos, hay muchas compañeras, las compañeras que trabajan internas, muchas de las compañeras trabajan internas precisamente porque no tienen la documentación en regla. Entonces, una de las reivindicaciones es que se regularice a las compañeras. Y ha habido algunas propuestas de regularización que se han hecho y que se hicieron en años pasados, y que creemos que la regularización es parte del reconocimiento de que somos esenciales, como se dijo al principio de la pandemia. Para las compañeras que son internas, el sufrimiento y todo ha sido mucho más duro durante el confinamiento y mucho antes, porque tenemos compañeras que por 400 euros tienen que trabajar de lunes a lunes, 16, 17, 18 horas al día. Y este es solo uno de los ejemplos de la vulneración de derechos que se da en nuestro sector. Nosotras creemos que, y es evidente que quien más cuida que nosotras, que cuidamos a personas mayores, que nosotras que cuidamos a niñas, a niños, no, somos las que menos recibimos. Tampoco tenemos una ley de prevención de riesgos laborales. No tenemos
no sabemos a quién acudir. No es que nos podamos adscribir a cualquier grupo de compañeras. Aquí estamos hablando de luchas sindicales. Nosotras pensamos que en la estructura que nosotras manejamos como colectivo de trabajadoras de hogar, el funcionamiento es completamente horizontal. Y creemos que es posible, una horizontalidad en el desarrollo, en el desenvolvimiento de las organizaciones, que las alianzas son importantes, que los colectivos que nos conocemos y que nos sentimos hermanados en las luchas, nos podemos apoyar unas en las otras. Para nosotras es importante, y lo hemos evidenciado con el COVID-19, que nos hemos organizado con otros colectivos para sostenernos, porque si no, no hubiéramos podido. Nosotras sí creemos en un biosindicalismo feminista. Nosotros creemos que que es posible una manera nueva de organizarnos y de mirar ahí sí, mirarnos todas unas a las otras y no dejar de lado ni atrás a ninguna compañera. Nosotras creemos que el mirarnos en las otras es importante, porque sabemos que las luchas que llevamos, cuando decimos, una de las consignas que nosotras llevamos es: sin nosotras no se mueve el mundo. Pero nosotras, como decimos, es que cierto es, y hemos analizado que los cuidados son importantes y que el mundo este mundo son necesarios los cuidados, y que es importante el mundo que queremos mover, pero no queremos mover este mundo machista, capitalista, este mundo que nos tiene oprimidas y que no valora los cuidados. Entonces, para nosotras es importantísimo que entendamos y que podamos deconstruirnos como organizaciones para entender cómo funcionamos y reconstruirnos en un biosindicalismo en el que estemos todas juntas y en el que podamos luchar todas para salir adelante. Cuando decimos nuestras consignas, no es que queremos que solo nosotras, las empleadas de hogar, estamos en las luchas, sino que todas las mujeres se sientan tocadas por estas luchas y que se sientan identificadas por nuestras reivindicaciones, que nosotras también no creemos en que nuestras reivindicaciones tienen que ser tradicionales. Nosotras cantamos, nosotras hacemos pasarelas, nosotras hacemos canciones de reivindicación, buscamos siempre herramientas para convocar a que todas las mujeres se sientan tocadas por estas luchas y caminar juntas para seguir en estos procesos de luchas y en las luchas que vengan. Le dejo la palabra a Rafa, porque si no, no nos va a dar tiempo. Gracias, Constanza. No, voy a aportar así un poquito, porque creo que hemos hablado y estamos de acuerdo con las compañeras, que gracias por darnos la oportunidad de estos espacios que ahora mismo son súper necesarios, y que nos encontremos montones de mujeres que estamos visibilizando esas luchas que como está demostrado, somos mayoría mujeres, somos las que estamos haciendo los trabajos precarios, pero que son importantes, porque somos las que estamos haciendo un trabajo que sostiene la vida de la gente. Entonces eso como que cada vez que lo hablamos, lo palpamos, ¿no? Y creemos y estamos también muy contentas, porque también la manera de estar organizándonos y de apoyándonos y de solidarizándonos unas a las otras, cuando vemos que tu lucha es mi lucha, que la lucha de una puede ser la lucha de todas, que si ganamos unas, ganamos todas, porque realmente en esto estamos. Yo creo que es algo interesante y creo que es muy importante, y más en estos momentos. El momento de la pandemia, lo que han hecho todos estos trabajos que han salido, lo único que han hecho es aflorar más la precariedad, pero son luchas que ya las llevábamos de hace muchísimos años, reivindicando los derechos de estos trabajos y los derechos de las vidas de las personas que hacemos este trabajo. Y ahora con la pandemia lo que se ha agravado.
y ahí también nos ha demostrado que por estar organizadas y que tuvimos que organizarnos desde los barrios, desde los pueblos, no hemos tenido ninguna respuesta de las instituciones a la falta de comida, a la falta de alimentos, a la falta de medicamentos y a la falta de organizarnos. Y eso se ha visto demostrado en toda esta pandemia, inclusive en lo último que hemos vivido con lo de Filomena. Hemos visto que si el pueblo no tuviéramos organizado, realmente no salen. En los momentos que han salido las instituciones, el Estado, a salvar a los bancos, pero realmente a nosotras nos tenemos que salvar nosotras. Y como decía María, es que tenemos que estar organizadas, tenemos que ser solidarias, tenemos que estar organizándonos entre nosotras para poder estar esta lucha, llevarla a cabo. Y luego decir que lo del sindicato lo hemos sin trabajo, hemos organizado 4 compañeras de otros colectivos. Nos organizamos de hace muchísimo tiempo, estábamos llevando talleres de sensibilización y en octubre salió el sindicato como una manera más de seguir organizándonos y una manera de que nosotras, las propias trabajadoras, habláramos por nosotras y nos pudiéramos sentar en las mesas de negociaciones para negociar nuestros derechos junto con los sindicatos grandes, que son los que tienen la voz, pero que no nos dan las voces a nosotras. Siempre hemos visto que han negociado y nos han hablado por nosotras. Nosotras no nos hemos sentido representadas y por eso hemos hecho lo del sindicato. Un sindicato es una manera más de seguir organizadas en otros ámbitos y de poder estar en las negociaciones nosotras también sin que hablen por nosotras. Y nada, que le decimos a las compañeras que sigamos organizadas en sindicatos, en espacios donde estamos, en los que sea, porque nosotras somos las que nos vamos a salvar, las que nos tenemos que salvar de esta precariedad y de esta situación que cada vez más se ha visto, cada vez más la historia que nos tienen hacia las mujeres en todos los ámbitos. Somos las mujeres las que estamos ocupando los puestos donde no están reconocidos. Somos las mujeres las que ganamos menos. Somos las mujeres donde cada vez más tenemos unas pensiones en condiciones y muchas que ni siquiera las vamos a llegar a tener, porque realmente los trabajos que estamos desempeñando es como si no existieran. Pero nosotras sabemos que sí existen, porque durante la pandemia nos han dicho a muchos sectores que somos trabajos esenciales, pero los trabajos esenciales a las personas que lo hacemos no nos toman en cuenta, no nos garantizan unos derechos y por eso, como decía Constancia, estamos luchando por un derecho a la vida y un derecho de todas las personas, estemos en los ámbitos donde estemos. Así que nada, muchísimas gracias y un saludo también para las compañeras que están ahí. Son unas luchas donde estamos las mujeres, donde tenemos que ser protagonistas las mujeres, donde el feminismo tiene que estar ahí, porque es de la única manera que podemos hacer una lucha inclusiva para todas y que nos atraviesen a todas, porque todo lo que estamos luchando nos atraviesan a todas las mujeres de una manera u otra, a unas más que otra, pero nos atraviesan a todas. Así que arriba, compañera, y en este 8 de marzo y en este marzo no nos vamos a quedar calladas. En medio de la pandemia tenemos que estar ahí, porque a nosotras no nos vienen con el cuento de que ahora estamos más precarias o ahora somos esos trabajos esenciales. Esos trabajos esenciales hace tiempo que estamos pidiendo derecho, que la sanidad la estábamos reivindicando, una sanidad pública, que estábamos reivindicando la educación pública, que estábamos reivindicando la salud, que estábamos reivindicando los cuidados hace muchísimo tiempo. O sea que pamplinas y cuentos que no, porque nosotras estamos en pie de lucha y en reverdía. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rafaela y Constanza. Yo creo que habéis tocado como una cantidad de cosas importantes, ¿no? Esto último quizás es un tema como que luego después podría salir en el debate, ¿no? Que es como esta contradicción que hay en este año que nos vienen repitiendo exactamente
que estos trabajos son trabajos esenciales, ¿no? Y cómo eso no conlleva un conceder derechos, que son derechos básicos, que deberían ser derechos laborales y humanos básicos para todas y para todos, ¿no? Entonces, como esa contradicción que se ha puesto súper en evidencia este último año y que, bueno, luego lo comentamos, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser un punto por el que empujar y conseguir ganar victorias a partir de eso, ¿no? Decir también que Territorio Doméstico ha tenido un acto bastante potente justo hoy, ¿no? Si no me equivoco, de presentación de un documental en el que llevan trabajando bastante tiempo, ¿no? Que se llama Politizando los delantales, las ollas y las calles, que lo han presentado en el Reina Sofía. Y bueno, también pues luego si nos podéis poner por el chat un poquillo sobre eso o contarnos en el debate, yo creo que puede ser como muy interesante enterarnos todas. Y cedo ahora la palabra las últimas intervenciones, que son Lota y Miriam, de la PA de Vallecas, que van a hablar también un poquito aparte sobre el concepto de sindicalismo social y algunas experiencias en torno a ello, ¿no? No sé por dónde estáis, nos veo ahora mismo aquí en pantalla. Hola. Hola, sí. Buenas tardes, ¿se me escucha? Perfecto, sí. Vale. Mi nombre es Lota, formo parte de PA Vallecas. Es un grupo local vallecano de... perdone, es que no tengo el vídeo bien o no funciona, que me ha llegado la petición. Nuestro grupo, que se llama PA Vallecas, forma parte del movimiento estatal de plataforma de afectados por la hipoteca, que ya desde hace mucho tiempo no se delimita al tema de las hipotecas, sino que es un movimiento de derecho a la vivienda digna, en el que nos juntamos para pelear por nuestros derechos, tanto personas hipotecadas, personas que viven de alquiler, como personas que vivan en precario. Y dentro de este movimiento, una parte de estas luchas nos ha apetecido, ha antojado llamar nuestras prácticas o entender nuestra lucha bajo ese concepto de sindicalismo social, ¿no? Y voy a intentar un poco partir de explicar por qué. Porque es verdad que somos como un poco el pájaro raro cuando se nos invita a las mesas de sindicalismo, y yo creo que es importante decir por qué queremos estar allí y por qué nos aliamos precisamente con otras luchas sindicalistas. Primero por el objetivo. Nosotros tenemos el objetivo idéntico con nuestras compañeras que están en la lucha por sus derechos laborales en sectores precarios e informales. Nosotras, al igual que ellas, queremos juntarnos para crear una fuerza que consiga imponer una negociación colectiva, ¿no? En nuestro caso, se trata de empezar a partir de agrupaciones de casos concretos de vulneración de derechos en situaciones concretas de vivienda, juntarlos, hacer que esas personas, esas familias luchen juntos y llevan su pelea de manera colectiva, a ir agrandando siempre el alcance, ¿no?, de la coordinación hacia una coordinación local, una coordinación estatal, hasta llegar al nivel máximo al que nos gustaría llegar, que es poder dictar leyes desde las luchas, ¿no? De hecho, ahora mismo volvemos a estar en la situación parecida al del 2013, cuando estuvo sobre la mesa la primera propuesta de la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular de la PA. Ahora de nuevo volvemos a estar en la misma situación, ahora no con gobierno del PP, sino con este gobierno progresivo, y estamos movilizándonos de nuevo para velar por nuestra propuesta de ley, para que no vuelva a pasar lo que pasó con el PP cuando quedó en papel mojado con algunas reformulaciones muy superficiales a la ley hipotecaria. Luego, por otro lado, nosotros entendemos que la lucha por la vivienda digna es una defensa del trabajo que sostiene la vida, ¿no? Una buena parte del feminismo, el feminismo de clase, ha partido desde hace un mogollón de tiempo de que la división sexual de trabajo es artificial y favorece al capital, ¿no? La división sexual, la idea de que
Las mujeres trabajan en casa cuidando, los hombres tradicionalmente están en el trabajo asalariado, e incluso una vez se rompe esa barrera de género absoluta entre las dos esferas, aún pensando que no tiene por qué remunerarse una de las dos cosas, ¿no? Esa división es completamente artificial y le beneficia enormemente al capital, ¿no? A coste de la vida, porque nos hace trabajar gratis día tras día. Entonces, en un tiempo que estamos viviendo ahora, en el que se empieza a ver cada vez más claramente cómo el capitalismo produce plusvalía directamente desde la vida, desde nuestra necesidad de acceder a servicios sanitarios, hacer una vivienda, educarnos, criar a nuestra prole, etc. Entonces, es súper importante que en el otro lado de la valla, donde estamos luchando por defender la vida, también deshagamos esa división artificial, ¿no? En nuestras luchas, que no permitamos que el campo de trabajo asalariado, de trabajo incluso informal, se entienda como algo separado del trabajo que hacemos para sostenernos a nosotras mismas y a nuestros seres cercanos, ¿no? Está bien, pues ahí eso es un poco el planteamiento que se mueve en nuestra organización, en nuestro movimiento, para explicar por qué esto es un sindicalismo también, ¿no? Cuando empezó esta organización, cuando la PA nació en 2009, obviamente la deuda estaba en el primer plano, la deuda hipotecaria. Y la organización empezó a partir del impago organizado de los deudores hipotecarios, de los que la mayoría ya estaba en una situación de impago o estaba empezando a entrar muy en breve. Pero de ahí, el 15M mediante, a partir del 2011, el movimiento se hizo muchísimo más amplio, diverso y rico en el sentido del diagnóstico colectivo que hicimos de la problemática de vivienda y de la centralidad de la vivienda en el mercado, en los varios mercados, ¿no? Donde se genera esa plusvalía. Entonces empezamos a decir no ya la deuda o la vida, como una pintada famosa que salía en Lavapiés en aquellos años, ¿no? Sino que ya decíamos que la vivienda es un derecho, no una mercancía, y si no nos lo dais, lo tomamos, ¿no? Por vía que sea. Nosotros nos organizamos a base de 3 elementos fundamentales que me gusta siempre mencionar, que son la asesoría colectiva, que implica que nuestro movimiento no depende de abogados profesionales, sino que ponemos en común todos los conocimientos legales y de esa manera hacemos accesible al saber especialista a todas las personas que están luchando por salir adelante de cualquier problema de vivienda que tengan, para que esos conocimientos se asienten y para no tener que aprender todo solas, practicamos apoyo mutuo, ¿no? También para dar a entender que nosotros no somos una oficina del ayuntamiento, no somos asesores de nadie, no somos personas que nos dedicamos a ayudar a otros porque un día nos despertamos y nos dio ganas de ser buenas, ¿no? Sino que también somos personas con nuestros propios problemas de vivienda y cuando yo apoyo a ti, yo espero que tú mañana me apoyas a mí cuando a mí me vienen a echar de mi casa, ¿no? Luego, el tercer elemento es el acompañamiento, porque los procesos que se dan en torno a la vivienda, la vulneración al derecho a la vivienda, son muy turbios, ¿no? Son procesos altamente traumáticos porque hacen peligrar y te exigen aguantar un tiempo indeterminado de ese peligrar de tu casa, del lugar que te da cobijo, donde puedes descansar, donde puedes criar a tus hijos, etc. Entonces necesitamos que alguien nos acompañe en todo eso. Por eso entablamos relaciones de acompañamiento y es una de las bases de nuestra práctica organizativa. Es un movimiento mixto en términos de género
pero tiene una composición femenina muy elevada, a la que siempre buscamos explicaciones, ¿no? Que seguramente son múltiples. Hay una clarísima evidencia ya empírica de que la violencia machista, en todas sus formas, ¿no? La violencia directamente física que te hace huir de tu casa porque no puedes estar segura en ella, es uno de los primeros factores que implica que las mujeres sufren mayores niveles de inseguridad en relación a la vivienda que los hombres. Luego, la violencia económica, como una de las violencias machistas, implica que muchas de las situaciones relacionadas a vivienda contractual, ya sea hipotecada o de alquiler, se ejerce violencia que pone a la mujer en una situación perjudicial en relación a su pareja, a su expareja, a su padre, a otros familiares, ¿no? Luego se puede percibir también muchos patrones muy claros de violencia institucional que perjudica a las mujeres, en concreto a mujeres precarias y pobres, que somos la mayoría de este movimiento. También el racismo institucional juega un rol clarísimo en el acceso a la vivienda por las vías, digamos, legales, habituales en el mercado de vivienda, como mujer migrante o mujer racializada, también mujer española, pero mujer gitana, ¿no? Por ejemplo. Y luego, como último, está la violencia indirecta, que supone la sobrecarga de cuidados en los hombros nuestros, y que muchas veces nos quedamos solas en unas situaciones en las que no solo tenemos que hacernos cargo de que la vivienda siga estando para que tengamos una casa, sino que tenemos que también trabajar, cuidar de los niños, mayores, dependientes, etcétera, ¿no? Entonces, cuando esta es la situación de partida, desde hace un tiempo estamos sintiendo y luego ya nombrando en nuestro movimiento algo que primero fue como un feminismo intuitivo, ¿no? Con mi compañera Miriam acabamos de terminar una investigación que ha sido un proceso precioso de intentar trazar de dónde nació este feminismo, de dónde llegó a nuestro movimiento, que es mixto en términos de género y no se ha nombrado explícitamente como feminista hasta hace unos 5 o 6 años. Pues nosotras sacamos temas como una cierta preferencialidad en las relaciones de acompañamiento, que las mujeres del movimiento preferíamos acompañar a otras mujeres y cuando necesitamos acompañamiento preferíamos que nos acompañaran otras mujeres. ¿Por qué? Pues porque precisamente la maraña de las diferentes violencias y las diferentes vulneraciones de derechos de la que se forma muchas veces la situación en la que llegas a la asamblea, a la asesoría colectiva, lo entiende mejor otra mujer. Luego, de ahí nace el concepto de amistad de género, ¿no? Y luego la sororidad, la idea de que está claro que entre mujeres nos tenemos que defender y no es ya tan sorprendente y se entiende que otra mujer entiende la situación en la que te encuentras mucho mejor que lo puede entender un compañero hombre, ¿no? Y luego, a partir de este feminismo intuitivo, nos parecía que el apoyo mutuo tiene como tendencia un efecto expansivo. A partir del momento en que te das cuenta que el apoyo mutuo sí funciona y que sí es posible apoyarnos en el tema de la vivienda, también abres más, te prestas más a acompañar y apoyar a otras compañeras, y ese apoyo y ese acompañamiento ya supera lo que es el campo de vivienda y ya se extiende a otros campos de la reproducción. Bueno, el cuidado a la vida, ¿no? Al cuidado de los hijos, también al trabajo y a la problemática explícita que tiene que ver con nuestra precariedad laboral. El feminismo, que ya sí hemos nombrado al proceso que catalizó el 8M y la huelga feminista en nuestro grupo, hemos podido nombrar como feminismo popular y antirracista por nuestra composición como grupo, es
está siendo un proceso bien bonito, si bien intermitente, y ahora tenemos muchas ganas de ver cómo vamos a seguir en eso, en esta situación de pandemia que se está alargando. Ya voy terminando, pero quiero dar gracias, ¿no?, a la laboratoria, a esta red de espacios de investigación feminista que nos dio la beca para poder hacer la investigación a la que me he referido. La acabamos de terminar con mi compañera Miriam Espinoza, que está aquí también y ahora quizás quiere añadir algo. Es una investigación que narra las sucesivas burbujas inmobiliarias que ha sufrido España, primero la hipotecaria, luego la del alquiler, y en paralelo la consolidación de la PA como un movimiento popular que ejerce este sindicalismo social de base. Y eso lo hacemos desde el punto de vista de las vidas de 8 compañeras que hicimos este proceso de investigación, porque no quisimos investigar desde arriba, poniendo una mirada histórica a lo que ha sucedido en España en estos últimos 10 años, sino que queríamos aportar esa mirada situada y feminista a través de los ojos de varias compañeras que hemos vivido la problemática de maneras muy diferentes también, y así podemos también poner de manifiesto y entender nuestras diferencias, ¿no? Porque la crisis, las sucesivas crisis, no las hemos vivido de misma manera. Personas españolas, autóctonas, personas que han migrado de países del norte, como es mi caso, o compañeras migrantes de países del sur global, que se enfrentan a un racismo y unas vulneraciones de derechos bestiales en este país. Ahí lo dejo. Tengo muchas ganas de que se vaya consolidando, haciendo realidad esa red de biosindicatos feministas del que hablamos en la asamblea final de este encuentro. Se me ha pasado mencionarlo. Tuvimos un encuentro también a partir de la propuesta de la laboratoria, se llamaba Trabajadoras Somos Todas, y en esa última asamblea hablamos de cómo nos gustaría tejer juntos estos campos de lucha de trabajo precario, trabajo informal y trabajo reproductivo, para que siempre sepamos a quién podemos llamar cuando se enredan las vulnerabilidades diferentes y necesitamos mandar a una compañera, o nosotras mismas necesitamos ir a otra asamblea a buscar nuevas herramientas porque tenemos otra pelea más adelante. Porque al fin y al cabo no se nos va a quedar esta vida sin pelea, que parece que la vida es la lucha misma. Ahí lo dejo. Pues muchas gracias, Lota. Miriam, no sé si quieres aportar algo. Sí, bueno, muy poquito, porque ya se ha hecho, digamos, la recopilación de un poquito de todo, ¿no? Y que se agradece. Pues bueno, lo primero, pues eso, gracias por estar, gracias por pensar en PA de Vallecas y nosotras. Y lo que puedo un poco aportar es la experiencia que tengo como integrante, como mujer de PA de Vallecas, un poco la aportación, digamos, más de calle, ¿no? Es decir, yo creo que se resume en PA de Vallecas, se ha mencionado en el hoy por ti, mañana por mí, porque al final somos mujeres, somos hermanas, hoy te toca, mañana, aunque no me toque a mí, le toca a mi vecina, y es como si me tocase a mí mismo, ¿no? El sindicalismo, este sindicalismo es social, pero no quiero quitar importancia a los demás, pero si pensamos un poco al final, ¿dónde trabajamos el sindicalismo para ejercer una actividad laboral? En la casa. ¿Dónde ejercemos un activismo para criar como queramos a nuestros hijos? En la casa. ¿Dónde nos formamos como personas? En la casa. Cuando no tenemos casa, cuando ese derecho está atropellado, al final se atropellan todos los demás de la mano. Entonces, bueno, el poder ser integrante de PA de Vallecas me hizo ser consciente, poquito a poquito, de que necesitábamos levantar nuestra voz, secarnos las lágrimas, lavarnos la cara, como diría yo, y decir, venga, vamos a hacer algo, no nos vamos a quedar en la esquina sufriendo, vamos a juntarnos, vamos a apoyarnos en la experiencia de las demás
Y bueno, a partir de la investigación de la beca que nos ofreció, que nos dio directamente la laboratoria, tomé una conciencia al 1000% que era feminista, que ya venía haciendo cosas de feminista, pero por pura intuición, porque el cuerpo me lo pedía, ¿no? Pero entonces ahora ya somos porque tengo una hija y nosotros que somos feministas. Y no significa que estemos en contra de los chicos, no. Queremos ser igual que vosotros, no tenemos que pedirlo, queremos que sea natural. Entonces ahora sí somos conscientes y es un orgullo para mí, pues eso, ser feminista, que haya sido feminista, supongo que desde que nací, porque las injusticias no me gustan, y más con el hecho de ser mujeres, que solo por ser mujer ya vienes cargando una mochilita de injusticia, ¿no? Si lo increíble es que en pleno siglo XXI sigamos hablando de estos temas. Entonces mi anhelo es avanzar, mi anhelo es que la PA de Vallecas pueda ampliarse en el sentido de que vamos consiguiendo logros y vayamos uniéndonos con otros grupos, y que cada grupo feminista apoye al de al lado, es decir, que la variedad de feminismos no nos excluya, sino que sea una fuente de unión. Y que bueno, que lo que se entiende como sindicalismo, que siempre ha estado pensado en el tema laboral, se ejerce desde la casa. Es decir, desde la casa tenemos que aprender a decir hasta aquí, basta, sí, no. Desde ahí es la primera voz para que se refleje en los demás ámbitos. Y no sé si puedo aportar algo más, simplemente dar las gracias. Pues muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Lota. Súper interesante de nuevo. Creo que también hay como se queda reflejado muy bien, ¿no? Y con esto último que comentaba Miriam, además, como esa frontera difusa, ¿no? Que hay en todo lo que hay en torno a la reproducción social y la conciencia de ese feminismo, ¿no? Feminismo entendido en un sentido amplio y no feminismo como una lucha sectorial que solo incumbe a una parte reducida de la población, ¿no? Sino efectivamente esto de la lucha contra las injusticias, ¿no? Entonces, bueno, me parece como un cierre muy interesante. Vamos a dar paso ya al turno de palabra. Entonces os pido que quienes queráis hablar os podéis ir apuntando por el chat, como el resto de días. Ponéis vuestro nombre a poder ser y que pedís palabra, vaya. Hay 2 palabras pedidas ya. Yo quería también añadir, si luego nos podéis comentar, o bien las compañeras de territorio doméstico, o bien las compañeras de la PA, que lo habéis nombrado ambas, ¿no? ¿A qué os referís con esto de biosindicalismo, ¿no? Que lo habéis mencionado y que, bueno, creo que es un término nuevo que hasta ahora en estas sesiones no había salido y que estaría muy bien que pudierais explicarlo un poquito. Y doy paso a María Rosa. Abro micrófono. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas. Yo creo que ha sido sesiones muy interesantes, que la documentación que nos habéis brindado ha sido muy útil, y además estamos en un momento clave de esta debacle capitalista y patriarcal que se nos viene encima, ¿no? En este sentido, me presento. Yo pertenezco al sindicato de Sindillar, aunque en este momento estoy hablando individualmente. Es un sindicato que aglutina a todas las compañeras sin papeles, migrantes, racializadas, que vienen de distintas partes del mundo, porque tenemos rusas, nepalesas, así como colombianas, y bueno, en fin. Lo que me refiero concretamente es que somos un sindicato muy diverso y de muchas lenguas, y además muy integrado. Nos hemos conformado a partir del 2011, pero nuestra lucha lleva ya 20 años prácticamente, porque trabajamos con todo el colectivo sin papeles también. Y en este sentido, lo que quería remarcar es de que estamos en un momento crucial, porque las curas, o los cuidados, como se dice en castellano, los cuidados son realmente, digamos, el eje central de la acumulación capitalista, totalmente disfrazada y encubierta. Si desde Marx se habló de la plusvalía y sacó a la luz
la fetichización del dinero y el significado de la plusvalía, desde el feminismo de los últimos tiempos, lo que se ha visualizado es que el principal proceso de acumulación capitalista viene justamente de nuestros cuidados como mujeres, nuestros cuidados dentro del hogar y fuera del hogar. Entonces, como hasta este momento ha estado totalmente invisibilizado, pertenece prácticamente a un ámbito privado. Y ahora lo que pretende el capitalismo es sacar de ese ámbito, sacar prácticamente todo lo que ha sido público, como empresas de limpieza, de sanidad, de cuidados, y trasladarlo al ámbito privado. Es decir, privatizar aún más el proceso. Y en esta óptica de trabajos de cuidados, entramos desde las amas de casa, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras de sanidad, en fin, todas las mujeres que estamos abocadas a permitir que la vida continúe. Y en ese sentido me parece muy importante todo lo que han explicado cada una de las compañeras. Yo, francamente, lo que me interesa muchísimo es que empecemos a comprender que reproducción social y cuidados están estrechamente ligados y que es importante además valorar herramientas que desde hace mucho tiempo prácticamente se menosprecian desde un concepto capitalista, neoliberal y patriarcal, como son las huelgas y como son la resistencia activa de todo un conjunto de trabajadoras. Bueno, solamente eso y muchísimas gracias a todas. Pues gracias. Tiene palabra Erika ahora. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todas las intervenciones que habéis tenido, bueno, con ese alegato a la solidaridad, a la organización, al apoyo mutuo, ¿no?, para salir adelante, que me parece muy importante. Y bueno, yo creo que lo que hemos visto también, por centrar un poco sobre lo que quiero preguntar con esta pandemia, pues es bueno, que no ha hecho sino ahondar en las grietas que ya eran visibles, pero que todavía son mucho más visibles del llamado estado de bienestar. Y bueno, pues se han visto todas esas grandes carencias estructurales y lo hemos podido ver claramente pues en las residencias con todo lo que ha estado pasando. Entonces, me gustaría preguntarle a Esther y a Nandi, que han estado hablando las compañeras de residencias, bueno, parece ser que se está dando un debate, yo no creo que sea central, o por lo menos no tan central como debería ser, pero sí se está dando un debate sobre un cambio de modelo en la atención residencial, ¿no? Por todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros ¿qué cuestiones creéis que son centrales en este debate, si de verdad queremos apostar por un cambio de modelo y de poner eso que llamamos los cuidados en el centro, entendiendo también, pues como nos decía Amaya Pérez Orozco, ¿no?, de qué entendemos por cuidados, qué entendemos por sostenibilidad de la vida, qué entienden también las administraciones y las empresas que, bueno, en las que están haciendo negocio, ¿no?, con este tema de las residencias, sobre todo porque no se oye la voz de las trabajadoras. Yo oigo la voz de las empresas, sobre todo en pedir más dinero, según las empresas para mejorar el servicio, pero nunca se especifica en qué van a ir esas mejoras y quiénes sobre quiénes van a recibir los cuidados y también quiénes los prestan, ¿no? Y sobre todo tampoco oigo las administraciones que también, ¿no?, como decía Maya, ¿no?, que todos ahora hablamos de poner los cuidados en el centro, de que los cuidados son lo más importante, pero tampoco las administraciones y ni los gobiernos, los gobiernos fundamentalmente están hablando y están apostando de
verdaderamente pues, de cambios sustanciales, ¿no? No se les está oyendo, por ejemplo, una cosa que tenemos que hacer y cambiar es que las residencias sean públicas o intentar por lo menos ir hacia un modelo público, ¿no? de atención y de cuidados. Entonces, bueno, desde ese sindicalismo que reivindicáis, feminista, que ponga en el centro todo esto, pues preguntaros sobre esas reivindicaciones fundamentales centrales desde la experiencia propia como mujeres trabajadoras que sostenéis todo esto, pues de qué podemos hablar para que de verdad estemos hablando de transformar este modelo para una vida mejor y poder conseguir pues esas vidas dignas y de ser vividas. Gracias. Gracias. ¿Hay otra palabra de Paula? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias a las compañeras por disponer de su tiempo, por estar acá y sobre todo disponer de su tiempo para las luchas que llevan adelante, que los debates que venimos haciendo acá y en otros espacios, en últimas, tienen esa razón de ser. Yo quería preguntarles a todas las compañeras la relación entre, o quizás una preocupación que es, creo que en algún momento Judith Carreras también había hecho esa pregunta en un artículo, la pregunta acerca de si estas luchas de mujeres trabajadoras y luchas de un sindicalismo feminista podían ser un impulso para renovar el sindicalismo en general, para perforar las organizaciones sindicales tan corporatizadas, etc. Entonces, a mí esa es una pregunta que me entusiasma mucho, que me preocupa mucho. Entonces quería saber cuáles eran las experiencias de las compañeras con las organizaciones sindicales, cuáles eran los impactos que habían tenido sus propias organizaciones sindicales, y si veían que la propia experiencia de lucha había empezado a impactar en algunos sectores, quizás no necesariamente por arriba, pero también podía ser por abajo. Esa era una pregunta, y la segunda pregunta era alrededor de cómo es la relación con quienes reciben esos trabajos de reproducción social, si tienen relación con, si están organizadas esos sectores, cómo es la relación con quienes reciben los trabajos que ustedes llevan adelante. Vale, pues de momento no hay más palabras pedidas, así que si os parece, cedo un poco la palabra, hacemos una ronda de respuestas, ya a ver si luego da tiempo a algún otro comentario. Para las compañeras que no lo hayan visto, y también lo digo para que pueda quedar grabado en la grabación, Rafaela ha puesto antes por el chat que desde mañana se podrá consultar el documental de Territorio Doméstico en YouTube. Y también ha puesto para aquellas compañeras que sean trabajadoras del hogar y de cuidados y que quieran ponerse en contacto con este nuevo sindicato, con Sintrajoku, que tienen un correo electrónico que es sintrajoku@gmail.com, y también un número de teléfono de contacto del sindicato que es 641-799-723. Lo digo y así queda grabado en la grabación y todo el mundo puede escucharlo. Así que bueno, como queréis ir respondiendo, palabra vuestra. No sé si quizá había una pregunta más directamente dirigida a las compañeras de residencias, quizá podéis empezar vosotras. Tenéis que activaros el audio, ¿eh? Recuerdo que lo tenéis desactivado todas. Aquí. Bueno, ¿se oye? Sí, sí. Vale, es que se me había ido de repente la imagen. Que bueno, Esther, no sé ahora que diga ella lo que considere. Yo nada más decir tres cosas en cuanto a lo que ha preguntado. Ana, ¿eres? Sí. Bueno, pues lo primero que
no rentabilicen a nuestros mayores, o sea, que no intenten sacar un beneficio económico, que es lo que están haciendo. Luego que los centros no estén tan masificados, que sean más pequeños, que la atención sea más cercana, porque es imposible con el número de residentes que tienen algunos centros, realizar el trabajo como se debe realizar. Y luego pues que haya unos ratios adecuados de personal. Yo resumiría en esas 3 cosas. Esther. Yo, me escucháis, ¿no? Yo matizaría con el tema de las residencias públicas, que todo el mundo habla de lo público como algo, un ser maravilloso, y no es así. Tapamos toda la problemática que existe con la palabra público. Y efectivamente, sí podríamos estar algo mejor que en una privada, por supuesto. Y seguramente que estemos algo mejor que en una concertada. Pero eso no quiere decir que lo público sea de 100% calidad. Entonces yo lo que sí que pido, que público, por supuesto, pero de calidad, porque de nada sirve que tengamos unas residencias públicas cuando no estamos dando la calidad. De hecho, estuve hablando con compañeras de concertadas y levantaban a los mismos residentes que levantábamos la pública. Es decir, que la diferencia es insignificante. Incluso ellas estaban muchas veces en unas condiciones bastante más dignas que nosotras, porque las residencias que tienen ellas, pues a lo mejor son de hace pocos años, y las residencias que existen públicas son del año exagerado. Residencias que se han levantado de hace muchísimos años, en las que no ha habido en algunas ni reformas, y tenemos una precariedad laboral ahora de levantar a los residentes, que si metes la grúa ya no entras tú, o si vas a bañarlos resulta que no puedes moverte porque has metido la grúa y tienes que hacer ahí un Tetris para poder dar una asistencia digna. Y como eso puedo hablar constantemente de todo. Entonces, por supuesto que sí, vamos a hablar de público al 100%, pero no nos olvidemos de la calidad, que es muy importante, porque de nada nos sirve que todas las residencias sean públicas si no estamos dando calidad y si no tenemos una asistencia de calidad digna, tanto a nivel laboral como a nivel de cuidados. No sé quién queréis continuar. Id hablando vosotras, sin problema, podéis activaros el... A mí me gustaría decir una cosa, supongo que lo habría interpretado seguramente mal, pero las trabajadoras y trabajadores de residencias sí tenemos voz. Lo que pasa es que por alguna extraña razón solamente se oye la voz de los hospitales. Yo vengo de un hospital y yo las sensaciones que estoy viviendo ahora por estar en una residencia, pues es que no las entiendo, porque es como si de repente mi categoría profesional fuese diferente, el trato hacia mí como trabajadora fuese también diferente, porque a mí jamás me ha ninguneado nadie como me ningunea la directora de mi centro, a mí, a mis compañeros. Entonces es como que nosotros sí queremos hablar y sí queremos, pero las televisiones, la prensa, no nos da ese eco. Se ha intentado pelear por una ley de residencias que acaban de tumbar y sí gritamos y sí que hablamos y sí, pero es que no se nos escucha. Es como que no existimos, estamos ahí en el lado oscuro. No sé cuál es la pretensión, porque seguramente lo que quieren es privatizar y ir haciendo un corralito con las residencias hasta que sean todas privadas y ya ahí terminen el negocio que están intentando hacer. Y porque otra cosa es que no, yo de otra forma es que no lo puedo entender. Entonces sí que hablamos y ahora desde que estamos, por lo menos yo desde que pertenezco al sindicato MATS, que me han dado muchísimas oportunidades
en medios pues de radio, de televisión, pero es que las cadenas grandes dicen lo que les interesa en el momento que les interesa, de la forma que les interesa y ya está. Y el resto es como que no pasa. Y eso quería aclarar un poquito. Claro, yo entiendo que la compañera se refería precisamente a esto, ¿no? No a que no habléis, sino a que no se os permite hablar, ¿no? Por así decirlo. Lota, no sé si estás pidiendo palabra, ¿puede ser? ¿O le has dado a la mano? Sí. Vale, adelante. Sí, la verdad que me quedé pensando en lo de biosindicalismo, ¿no? Ese concepto lo han traído Territorio Doméstico, que ellas también han andado en un proceso de investigación, al igual que yo y Miriam, y me encantaría escuchar su definición, pero para mí, de alguna manera, implica, primero partiendo de que bio, ¿no? Se refiere a la vida, ¿no? Pues un sindicalismo de la vida, que a mí, además de una lucha por los derechos en todos sus sentidos que necesitamos como personas que vivimos, que nos reproducimos en nosotras mismas, participamos en la sociedad, etcétera, o aún si no cuidamos a nadie, si no participamos en la sociedad, la vida en sí debería tener ese valor, ¿no? Pues sería un sindicalismo que defienda la vida en sí, de alguna manera. Y me gustaría incluso pensar que podría ser un sindicalismo que ponga sobre la mesa la cuestión de qué tipo de trabajo es necesario en una sociedad, qué tipo de trabajo necesitamos y qué tipo de trabajo no necesitamos, que más bien hace daño a la vida, ¿no? Porque ahí, al fin y al cabo, está todo el tema de dónde va toda la riqueza producida entre todas, ¿no? Lo tienen 4 gatos ahí con sus empresas gigantescas acumulándose. Y como sociedad cada vez más global, ese es realmente nuestro problema, ¿no? Que lo que se hace, lo que no se hace, no está dictado por la necesidad que tenemos de vivir, de tener una vida en condiciones, sino son otros intereses, ¿no? Y en cuanto a nuestras luchas hacia ese fin, ya han dicho las compañeras sus palabras muy importantes y sabias sobre lo que es el sector público, ¿no? A mí me gustaría plantear que tenemos que dejar de hablar de estado de bienestar. Es una narrativa que se nos ha hecho vieja hace 10 años atrás. El estado de bienestar podemos analizar en qué medida, en qué momento histórico existió, pero el refrán de que el estado de bienestar es cada vez peor, que cada vez ocupa menos lugar en la sociedad, yo creo que lo deberíamos haber dejado atrás ya. Tenemos que empezar a hablar con otras palabras que expresa mucho mejor qué está pasando. No tengo la receta, pero algunas feministas hablan de gobierno o gobernanza de los pobres, que somos nosotros, ¿no? Que cada cual se puede sentir más o menos pobre según en qué momento vital está, pero que desde el punto de vista grande nosotros somos los pobres, nosotras somos las pobres, ¿no? Y hay quien dice que el Estado nos da lo mínimo para que no haya una insurrección. Pues vale, es una opinión política, ¿no? Yo más bien tiendo a pensar que el interés que el Estado tenga en mantener partes de los sectores de reparto, de redistribución social, ¿no? De la riqueza, es el nivel hasta el que puede rentabilizarlos, tal y como dijo otra compañera, ¿no? El Estado, tanto aquí como en todos los países del mundo, lleva décadas en una hazaña cuyo único objetivo es rentabilizar todos los sectores sociales, todos y cada uno, ¿no? Y luego, lo que es también importante es que a través de esos servicios que se dirigen a los y las pobres, el Estado lo que hace es implementa prácticas de control, vigilancia y unas dinámicas de autocontrol y autovigilancia, digamos, que crea una subjetividad obediente, autocontroladora en esas capas de la sociedad que al fin y al cabo somos los que necesitamos que las cosas se cambien, ¿no? Y entonces yo creo que estado de bienestar es un cuento
que de alguna manera aún, digamos, que está yendo a peor, pero bueno, que es el objetivo, bueno, yo creo que habría que dejar esa narrativa atrás porque no nos favorece, nos nubla más bien la vista. Gracias, Lota. ¿Ha pedido palabra Rafaela? A ver, tienes que activarte el audio, Sí, Rafaela. ya está. Sí, ya lo he puesto. No, quería agregar, Lota ha hablado sobre el biosindicalismo. Nosotras es una palabra que estamos intentando introducir en estas luchas, como hemos introducido también otras. Lota lo ha definido muy bien, lo de bio significa la vida. Nosotras creemos que un sindicalismo es lo que hemos venido haciendo durante todos estos tiempos para luchar por la vida de todas, para que no solamente sean derechos laborales, sino que sean derechos por una vida donde no estemos viendo en el escenario que hay vidas que valen más que otras. Nosotras estamos en ese proceso. Nosotras hablamos de la palabra, pero queremos decir que estamos en ese proceso, que con el proyecto de laboratoria, junto con las compañeras, estamos en eso, ¿no? Nos estamos planteando, estamos hablando de esa palabra, pero sí que también creemos que nosotras veníamos haciendo esa lucha y que creemos que la lucha por la vida, pues es lo que estamos haciendo y se puede llamar biosindicalismo. Nosotras creemos que luchar por unos derechos, que no podemos seguir luchando por unos derechos laborales, solamente laborales, porque esto que acaba de decir Lota, que en este discurso tendríamos que meter, que es qué tipos de trabajo queremos hacer, qué tipos de trabajo tenemos que hacer, qué tiempos queremos invertir en esos trabajos, que eso es muy importante, porque lo que está pasando ahora es que estamos trabajando para sobrevivir y estamos trabajando para pagar cada vez más una vivienda, que tenemos un derecho que cada vez más es más crítica, tener acceso a una vivienda. Estamos trabajando para pagar una sanidad que tiene que ser pública, pero cada vez más baja lo privado. Estamos trabajando para que una educación pública cada vez más sea privada o concertada. Entonces, esos son los tipos de trabajo que estamos haciendo. Y cada vez más, esto es como el barreño que le echas agua y cada vez si está roto y le vas echando agua y le vas echando agua. Claro, y eso es trabajar. Por eso las mujeres las que tenemos la suerte de tener unos trabajos, estamos como locas teniendo 5, 6 y 7 trabajos, porque no nos da, porque los salarios que nos pagan son unos salarios precarios, se nos va la vida, los tiempos que tenemos que durar para poder llegar a un mínimo que ni siquiera nos da para pagar, porque tenemos que pagar casa, pagar todos los derechos que deberíamos de tener público y en condiciones, como dicen las compañeras de la residencia, unos derechos públicos pero que estén en condiciones, porque son los que entonces yo creo que ahí en este debate ha sido muy importante lo que Lota ha abierto. Yo creo que tendríamos que preguntarnos en ese biosindicalismo o en ese sindicalismo qué tipos de trabajo queremos hacer y qué tiempos queremos invertir en esto, porque ahora mismo se nos está yendo la vida en esos tipos de trabajo. Y una de las otras cosas que yo creo que un detonador, creo que no se mueven muchas cosas, ¿no? Porque no hay una voluntad política. Nosotros estamos haciendo un montón de cosas y un montón de reivindicaciones y sí que se nos está oyendo, porque nosotras creemos que sí, que ahora mismo estamos en el discurso público y en las acciones públicas. Lo que pasa es que hay medios de comunicación que, bueno, pasarán lo que ellos quieran. Por eso nosotras estamos haciendo unas luchas diferentes donde nosotras podamos visibilizarnos cada una en estas luchas y transversar todas estas luchas que estamos haciendo. Por eso yo creo que el impacto que puede haber, que nosotras podemos haber estado impactando en esto es que estamos llegando a las bases, que estamos hablando entre nosotras para reivindicar unos derechos como
como todas y estar juntas, porque los medios de comunicación y los políticos y las políticas no tienen ningún interés en hacer absolutamente nada. Lo que tenemos se lo hemos arrancado a través de la lucha. Se lo hemos arrancado y tenemos que ser claras y tenemos que estar ahí, que sabemos que las cosas no nos las van a regalar. Tenemos que seguir luchando y yo creo que el impacto que podemos tener y la pupita que le podemos hacer a lo mejor a los sindicatos, al Estado, lo que sea, es que estamos organizándonos, que estamos juntas, que estamos creando herramientas y mecanismos para poder acceder a esos derechos como trabajadoras y el derecho a la vida. Yo creo que ese es el detonador, yo creo, y que sí que estamos llegando a la compañera que decía, ¿qué impacto está teniendo? Yo creo que sí, que está teniendo un impacto las luchas que estamos haciendo y que desde el inicio de este conversatorio estamos diciendo que la lucha es una lucha de todas y que todas nos atraviesa y que la solidaridad y el impacto de que nosotras estemos juntas arrancando esos derechos y haciendo lucha juntas, cuidándonos, yo creo que ese es el detonador y el impacto y va a tener que llegar y lo van a tener que decir un día. Y si no lo dicen los medios de comunicación, lo seguiremos nosotras diciendo por los canales y por los medios que vayamos descubriendo y que vayamos creando y pensando juntas. Muchísimas gracias. No sé si alguna más de las ponentes queréis responder algo a las preguntas que ha habido. Si queréis o añadir cualquier otra cosa. Esther, no sé si has pedido palabra. Tienes el audio desactivado, Esther. Tendrás que activarte. Vale. Ya, ¿me escucháis? Nada, yo solamente quiero matizar una cosa que siempre me dejo ahí, siempre estoy, que quiero decirla y bueno, voy a aprovechar la oportunidad ahora mismo. Y nada, solo comentar que las mujeres que nos dedicamos a los cuidados tendríamos que luchar, aparte de todo lo que hemos estado hablando toda la tarde, pero tendríamos que luchar también por un decreto que regule la jubilación a los 60 años. Como nuestros compañeros, los policías, que se jubilan a los 60 años, la Guardia Civil, toda esta gente que tienen toda mi aprobación de su jubilación a los 60 años, pero que las mujeres estamos en precario, levantando, fregando, haciendo de todo, con lesiones, y nos dejan ahí hasta los 67 años solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces, sí que me gustaría que esto se debatiera y se saliera más veces a la luz, a ver si entre todas nos escuchan y nos escuchan ya de una vez y comparten que a ver si se pudiera hacer un decreto en el que regule la jubilación, que tenemos derecho también a jubilarnos a los 60 años, porque nosotras también tenemos estos trabajos que estamos al límite como nuestros compañeros y que ellos por el hecho de ser hombres sí que lo han conseguido y nosotras por el hecho de ser mujer y dedicarnos a los cuidados tenemos que estar a los 67 así. Y como sigamos así llegaremos a los 70 y a los 80, porque una mujer siempre está cuidando hasta que se muere, hasta con 80 años he visto yo cuidar a madres, a hijos. Entonces yo creo que ya está bien, ¿no? Eso es, bueno, pues que gracias porque siempre se me escapa eso del tintero y sí que quería matizarlo. Importantísimo esto, gracias Esther. Yo creo que es como una reivindicación fundamental junto con lo que decía Constanza también y alguna otra compañera, ¿no? En torno a la regularización, que tiene que ser una consigna fundamental para todas las feministas, pero también sobre todo enfocándolo a que todo lo ligado a los cuidados de la reproducción social está protagonizado por sectores de mujeres que son fundamentalmente migrantes y que están teniendo muchísimas carencias de derechos básicos por culpa de la ley de extranjería y todos sus derivados, ¿no? Entonces yo creo que eso debería ser como una cuestión fundamental. No va a haber más palabras, lo digo porque acaba de haber una petición de una segunda intervención, pero como no hay más palabras, no vamos a hacer segunda ronda, ¿vale? Entonces voy haciendo como un poco el cierre. Simplemente como por dar un cierre, ¿no? No solamente a esta sesión, sino también a
a todo el curso. Me parece como que ha habido una idea que ha quedado bastante clara hoy, que es el tema de que el nivel de precarización en el que se ejercen los trabajos de la reproducción social porque afecta tanto a las trabajadoras, tanto a las mujeres que ejercen esos trabajos, como que precariza la vida de manera directa, porque son trabajos de los que depende la buena vida de todas y de todos, ¿no? Y la buena vida de las sociedades, y que por tanto la lucha de las compañeras que están ahí luchando en la limpieza, en las residencias, en sectores sanitarios, en los cuidados, en los hogares, es una lucha por mejores vidas para todas y no solamente por sus derechos laborales, que obviamente son fundamentales, ¿no? Sino que es una lucha por mejores vidas para todas. Y bueno, esto me parece como un buen punto de cierre, ¿no? De todo el curso, de todas las sesiones. También esta idea de reivindicar lo público, pero exigiendo que lo público deje de funcionar con lógicas de lo privado y deje de funcionar en base al beneficio y no funcione en base a la rentabilidad, sino que funcione en base al sostenimiento de la vida. Y recogiendo aquí un poco también lo que han dicho Esther y Nandi, ¿no? Agradecer a todas, bueno, por supuesto a las compañeras que han hablado hoy, ¿no? Que ha sido como un placer y un gustazo poder teneros. Agradeceros también a todas las que habéis estado siguiendo el curso y a las que no podéis estar aquí hoy o algún otro día, pero que vais viendo los vídeos, que sabemos que sois bastantes de vosotras, ¿no? Como decía, los audios y los vídeos estarán colgados públicos en unos días, así que también podréis acceder a ellos por si consideréis que pueden ser interesantes para otras personas. Esperamos que, bueno, que el curso haya sido rico para vosotras. Nosotras la verdad es que acabamos muy contentas, ¿no? Y como muy contentas también porque era la primera vez que desde Viento Sur y Silonia organizábamos un seminario de estas características y el resultado pues, ha sido muy positivo y seguramente se vengan otros próximamente. Esperamos también que disfrutéis mucho de la lectura del libro de Sue Ferguson. Si en algún momento queréis compartir vuestras impresiones sobre el libro, podéis escribir al correo de Viento Sur, y si queréis que, bueno, compartir algún tuit o alguna cosa al respecto y se le da difusión también un poco a alguna micro reseña del libro o alguna cosa así. Y recojo las palabras también, bueno, de Rafaela, Constanza, Esther, Nandi, María, Lota y Miriam, ¿no? Que hay que organizarse, que hay que dar la pelea y que efectivamente, bueno, que por ahí es por donde se consiguen victorias y por donde se consiguen mejoras para todas. Muchas gracias y ha sido un placer estar aquí estos 4 días con vosotras. Un abrazo. Gracias, adiós, adiós.